Muy buenas a todos, aquí tenemos dos módulos, el IP150 y el IP150 Plus. Externamente, como veis, son iguales, pero internamente son diferentes. Este es el módulo IP150 y este de aquí es el módulo IP150 Plus. Muchos suscriptores me habéis preguntado cuál es la diferencia entre el módulo IP150 y el módulo IP150 Plus. ¿Queréis saberlo? Pues adentro del vídeo. Mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Como he dicho anteriormente, ver la diferencia entre un módulo IP150 y un módulo IP150 Plus. Digamos que el módulo IP150 es el módulo antiguo y el IP150 Plus es el que va a sustituir al IP150. Ahora mismo están trabajando los dos en el mercado hasta que dejen de existir el IP150 y solamente va a funcionar el IP150 Plus. Estéticamente, pues como veis, son iguales, pero internamente son diferentes. En este caso vamos a ver las características principales y lo que se puede hacer con un IP150 y un IP150 Plus. Así que, dentro vídeo. Para ello vamos a utilizar un módulo IP150 y un módulo IP150 Plus. La central que vamos a utilizar será una SP4000, que es la que tengo instalada ahora mismo. También utilizaremos un ordenador de sobremesa u ordenador portátil o laptop. Utilizaremos el software Infield para hacer las pruebas y también utilizaremos el software PBware para hacer las pruebas. Conexión IP150 por navegador web. Bueno, ahora estamos con el módulo IP150 Plus y nos vamos a conectar a través de un navegador web al módulo IP150 Plus. Vamos a ver si podemos. Para ello abro un navegador. Antes de todo tenemos que saber la dirección que tenemos, pues a través igual, a través del software IP Exploit Tool, lo ejecutamos y nos sale la 192.168.1.136, ¿vale? Aquí vemos las características, pero daros cuenta que el puerto HTTP port 0, es decir, no tiene puerto de acceso por web. Aún así, vamos a verlo. Abro el navegador y 192.168.1.136. Vamos a ver. Y dice que no nos deja acceder por web. Es decir, el IP150 Plus con la última versión del software, perdón, del firmware, no nos deja acceder por web. Con lo cual, esa es la principal diferencia entre el IP150 y el IP150 Plus. Conexión IP150 Plus por navegador web. Bueno, ahora estamos con el módulo IP150 Plus y nos vamos a conectar a través de un navegador web al módulo IP150 Plus. Vamos a ver si podemos. Para ello abro un navegador. Antes de todo tenemos que saber la dirección que tenemos, pues a través igual, a través del software IP Exploit Tool, lo ejecutamos y nos sale la 192.168.1.136, ¿vale? Aquí vemos las características, pero daros cuenta que el puerto HTTP port 0, es decir, no tiene puerto de acceso por web. Aún así, vamos a verlo. Abro el navegador y 192.168.1.136. Vamos a ver. Y dice que no nos deja acceder por web. Es decir, el IP150 Plus con la última versión del software, perdón, del firmware, no nos deja acceder por web. Con lo cual, esa es la principal diferencia entre el IP150 y el IP150 Plus. Conexión IP150 por software Infield. Bueno, ahora vamos a conectarnos
el módulo IP150 a través del software Infill. Vamos a poner este, creo que es de las últimas versiones, y vamos a probar de dos formas. Sería, como no se puede el IP150, vamos a hacerlo a través de internet, a través del servidor SWAN y a través de la IP estática. Vamos a intentarlo primeramente por el número de serie. Vamos a ver si funciona o no funciona, estando en la misma red que el módulo IP150. Eso hay que tenerlo claro, que estamos en la misma red, en la misma LAN, que el módulo IP150 y nos vamos a conectar a través del software, a través del servidor SWAN. Aquí el panel ID y el password, esto es en el campo 910 y 911 en la SP y MG. Después en la EVO, ahora mismo no me acuerdo de memoria. Le pongo 4 ceros y aquí 4 ceros. Vamos a login y a ver si conecta o no conecta. Yo creo que sí, pues ya si los ha puesto para poner la ID del panel y demás, sí que tiene que conectar. Vamos a ver, tratar un poquitín. Y teóricamente dentro de nada nos va a conectar. Vamos a ver, ya nos hemos conectado. Aquí podemos ver que vemos la SP4000 con la versión 5.40.008, que es la última, y el IP150 tiene la última versión 5.2.58 y 5.2.58, con lo cual nos hemos podido conectar bien a través del SWAN. Nos desconectamos y ahora vamos a hacerlo a través de la Static ID. Vamos a ver. Como si no sabéis la dirección IP, veis aquí donde está la lupa con el ordenador y aquí automáticamente lo va a buscar. Vale. Sale aquí el IP150, el número de serie, vale. Damos a OK. La contraseña es para 2 en minúscula y damos a conectar. A ver si se conecta o no se conecta. Teóricamente estamos conectados en la misma LAN al módulo IP, es decir, no pasamos a través del servidor SWAN. Aquí vamos a poner los 4 ceros, 2, 3, 4 y ahí 1, 2, 3, 4 y a login. Y a ver si nos conectamos al módulo IP150, que yo creo que también nos vamos a conectar. Con lo cual creo que no vamos a tener ningún problema. Esto es para si cuando queráis actualizar el freeware. Aquí nos hemos conectado, ese 4000 y el IP150, la versión 5.2.58, con lo cual hemos visto que nos podemos conectar a través del servidor SWAN y a través de la IP estática que tenga el módulo. Con lo cual nos desconectamos y ahora vamos a conectarnos a través del Babyware a ver cómo nos podemos conectar y qué nos deja. Conexión IP150 Plus por software Infill. Ahora vamos a utilizar el software Infill para conectarnos al IP150 Plus. Abrimos el software y primeramente vamos a probar con internet, ¿vale? A través del número de serie, desde la misma LAN, vamos a ver si nos podemos conectar. Vamos a Connect y vamos a ver si nos podemos conectar o no nos podemos conectar. Vamos a ver el error o si funciona o no funciona. Estamos en la misma LAN. Eso hay que tenerlo en cuenta, que estamos en la misma red que el módulo IP150. Está el PC, o el ordenador, mejor dicho, la computadora, en la misma red que el módulo IP150. Vamos a ver si conecta o no conecta o nos sale algún fallo o a ver qué nos dice el software. Porque hoy ya está tardando un poquitín en conectarse. Y veo que me parece a mí que no va a conectar. Está pensando ya demasiado. Vamos a ver si conecta, no conecta. Pero me parece a mí que ya con el módulo IP150 normal ya nos habríamos conectado. En cambio este vemos que no está encontrando para conectar. Es decir, que a través de la misma LAN no nos podemos conectar a la central a través del módulo IP150 Plus. No lo permite. Es decir,
Si ustedes están en otro, nos ha dado este error de que no se puede. Con lo cual significa que a través de la misma LAN no nos podemos conectar a la central a través del servidor SWAN para actualizar el firmware. Y vamos a probar a través de la IP estática. Como no sabemos cuál es, lo buscamos. Y aquí no tendrá que aparecer, ¿vale? 136, damos a OK. Y nos pone que no nos podemos conectar con IP 150 Plus con IP estática, que tiene que ser a través del servidor SWAN. Con lo cual vamos mal, es decir, tenemos que estar conectados a través de otra red distinta a donde esté conectado el IP 150 Plus y nos tenemos que conectar a través del SWAN porque a través de la IP estática no nos deja. Es decir, que si yo voy a un sitio que el módulo, digamos, la central está conectada con el módulo IP150 al router y no tengo cobertura del teléfono móvil o celular para darle al ordenador portátil internet para poder actualizarlo, no podría. Es decir, eso para mí es un crimen. Para mí es un crimen porque, pues, sí que también se puede hacer de la oficina, pero si yo voy allí veo exactamente si está actualizando, no está actualizando o lo que sea. Así que mal vamos. Ahora vamos a seguir con el siguiente apartado, que es a través del software Babyware, a ver cómo nos podemos conectar y si nos deja o no nos deja o qué. Conexión IP 150 por software Babyware. Bueno, ahora vamos con el Babyware a conectarnos al módulo IP 150. Vamos a ver qué nos deja hacer. Abrimos la 5.4.38, que es la última versión que tiene, bueno, la última versión que tiene parados del Babyware. 1, 2, 3, 4, la contraseña que viene de fábrica, eso lo dejamos y vamos a conectarnos al SP4000. Vamos a hacerlo más grande, bueno, más grande entre comillas. Hay varias posibilidades de conectarse, o por el número de serie, o por la IP estática, y después ya esto ya no funciona, esto data de GPRS y esto ya, olvidaros. Número de serie no se puede porque es un modelo IP150, vamos a ver si nos conectamos a través del número de serie a través del servidor SWAN o a través de la IP que tenga el módulo IP150. Vamos a primeramente a probar a través del servidor SWAN. Contraseña para 2. Vamos a OK y vamos a conectarnos. Aquí, arriba a la derecha, conectar. Vamos a ver si nos conectamos. Yo creo que sí. Si antes nos ha dejado con el infill, yo creo que también nos va a dejar. Vale. Estamos ahora mismo en la misma LAN, es decir, la misma red que el módulo IP150 y nos estamos conectando a través de servidor SWAN de parados sin ningún problema. Damos aquí a OK y hemos visto, vamos a por aquí la fecha, vale, hemos visto que sí nos podemos conectar y nos hemos conectado, vale, no hay ningún teclado ahora mismo puesto, pero vemos que está el IP150 habilitado, con lo cual está funcionando perfectamente. Lo vamos a desconectar y vamos a ver abonados. Aquí vamos a abrirlo y vamos a ver a IP estática. Si no sabemos cuál es la dirección del módulo IP150, damos aquí a la lupa y aquí ya nos lo pone. Le damos a OK y aquí abajo a la derecha a OK y vamos a conectarnos. A ver si nos conectamos desde la misma LAN. Normalmente cuando es a través de la misma LAN va muchísimo más rápido que si fuese a través del servidor SWAN. Vamos a OK y hemos visto que también nos hemos conectado a la central, en este caso en la SP4000, con lo cual vemos que funciona perfectamente las posibilidades de conectarnos. Ahora iremos, bueno, digamos que estaré haciendo el vídeo viendo el IP150 y el IP150 Plus, con lo cual vamos a ver qué ocurre en el IP150 Plus. Conexión IP150 Plus por software Babyware. Ahora vamos a conectarnos a través del IP150 Plus a través del Babyware. La última versión de Babyware 5.4.38. A ver cómo nos deja por conectar y si nos deja conectar. 1, 2, 3, 4, que es el que viene de fábrica.
Y aquí tengo el abonado, que es la SP4000. Vamos a ver primeramente, vamos a intentar por la edición estática. 236, ok, y vamos a intentarnos conectar. A ver si nos deja. Aquí vemos que con el IP150 a través de la misma LAN hacia dirección IP estática sí que nos deja conectar, con lo cual vamos bien. Aquí vemos que he puesto el IP150, lo ha cogido nuevo, con lo cual, y es la última versión del IP150 Plus, la 5.05.008, con lo cual hemos visto que a través de la misma LAN con la misma dirección IP sí que nos deja conectar. Cuando nos desconectamos, vamos otra vez a abonados y ahora vamos a conectarnos a través del SWAN en la misma LAN. A ver si podemos conectarnos. Aquí, ok, y a conectar. Vamos a ver si nos deja conectar o no nos deja conectar. Vemos que parece ser que sí nos deja también conectar. Con lo cual, estando en la misma LAN, nos deja conectarnos con IP150 Plus a la central. Eso significa que por lo menos hemos avanzado. En cambio, con el infill hemos visto que no nos deja conectar. Tiene que ser a través de una red distinta a donde está el IP150 Plus. Vamos a desconectar y habéis podido apreciar cuál es la diferencia entre el IP150 y el IP150 Plus. Aquí termina este tutorial. Habéis podido ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con un IP150 y un IP150 Plus. Por favor, dejadme en los comentarios cuál preferís, el IP150 o el IP150 Plus, y cuáles son las cosas buenas de uno y cuáles son las cosas malas del otro. Dejadme en los comentarios porque a lo mejor hay cosas que no hemos visto en el vídeo, pero que a alguna persona le puede interesar. Y sobre todo, como siempre os digo, suscribiros y dar a la campanita. En la descripción os dejaré un link a mi web en el cual podéis descargaros manuales, software y firmware de muchas marcas. Y sobre todo, dudas o preguntas, dejadlas en los comentarios. Y si yo las sé, las responderé. Y si no, espero que cualquier compañero del gremio las sepa y os las responde. Venga, muchísimas gracias.